¿Existen o no los apóstoles hoy en día? Jesús se le apareció después de resucitar y dice, y por último, que se le apareció a él. Sí, pero oiga lo que sigue diciendo. Como abortivo, pero apóstol, nada más hay 12, son 12 apóstoles. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a la Iglesia por Dentro. En el día de hoy, estoy en mi carro, en el día de hoy damos un poquito informal porque no queríamos dejar de hacer el contenido. Tenemos obligaciones cada uno. Lamentablemente en el día de hoy, o por ahora, todavía no se han integrado los demás, Vladimir y Katiuska. Vamos a poner disciplina, pero nada, eso es otro tema. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. En el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Octavio Canela, el cual pertenece a mi iglesia, La Nueva Vida, aquí en la ciudad, en la ciudad de Redding, yo estoy en Filadelfia. Y pues en el día de hoy estaremos hablando o siguiendo el tema sobre los ministerios conforme a la palabra, que nos habla de 5 ministerios, y nos vamos a enfocar en esos ministerios, y le vamos a hacer preguntas aquí al maestro Octavio Canela, el cual esperemos que sea usado por Dios para hablarnos acerca de este tema. Bienvenido, mi hermano Canela, a nuestro podcast de la Iglesia por Dentro, hermano mío. Amén, amén. Dios bendiga a todo el pueblo, bendiga a mi hermana que no la conocía y hoy pues la conozco, y a todos aquellos que estarán escuchando pues este podcast. Que Dios bendiga y que sea de bendición para cada uno. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Como bien saben, ese es un tema bien, un poquito controversial dentro de la iglesia, en el sentido de que hay un poquito de oscuridad en ese tema. A veces malinterpretamos las escrituras, o simplemente no tenemos el entendimiento o no hemos estudiado a profundidad. Sabemos que esto es un tema interesante, más no bien un tema como de salvación en sí, pero sí un tema que es bueno saberlo, porque el conocimiento pues nos ayuda a cada vez más entender y la palabra de Dios, y a conocer el contexto de cada versículo o de cada libro que leemos en la Biblia. Y pues agradecemos pues que usted nos acompañe en el día de hoy para que pues nos comparta un poquito del conocimiento que usted ha adquirido a lo largo de los años dentro de la iglesia. Pero antes de eso, me gustaría que usted le dijera a la gente de dónde usted viene y qué tiempo tiene sirviéndole al Señor, y las funciones que usted hace dentro del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Dios le bendiga. Bueno, tengo sirviéndole al Señor desde el año 90. Ya vamos a hablar de 34 años. Yo no había ni O sea, nacido. y tú no habías nacido, yo mucho menos. No, yo estaba jovencito, yo estaba chiquitico cuando yo empecé. ¿Cuántos años tenía usted? No, entonces ya me van a descubrir. 16. Ay, Dios. A los 16 años pues empecé a conocer del Señor. Fui a la iglesia, y esto es algo bien interesante porque todo el que yo escucho siempre tiene una experiencia esotérica grande, poderosa. Dios le habló. Escuché a uno que hasta un bombillo le habló en la cárcel y de ahí se convirtió. ¿Qué te puedo decir? No te voy a decir si es verdad o es mentira. Yo sé que una voz le salió de un bombillo y de ahí se convirtió. Entonces yo no te, yo no te gloria a Dios si se convirtió. Gloria a Dios. El asunto es que yo no recibí ningún tipo de experiencia esotérica así grande, y nunca sentí nada. Me convertí 3 veces, o sea, pasé al frente 3 veces a convertirme, pero la tercera vez fue la vencida porque tampoco sentí nada. Pero camino a mi casa. Usted fue la primera vez y dijo, bueno, seguramente no lo hice bien.
Y fue la Sí. segunda vez, dijo, tampoco lo hice bien. Y ya la tercera dijo, no, pues era así, entonces. No, y lo interesante es que la tercera vez ni siquiera fui yo, fue un hermano que dijo, ese varón como que no sé, a él le hace falta. Y pasaban a dos amigos míos que no eran cristianos, y yo que era supuestamente cristiano, fui con ellos y pasaron mis dos amigos y él dijo, no, pero ese joven como que necesita la oración también. Y era verdad. Este es mi testimonio corto, que yo nunca lo he dado como 2 veces en toda mi vida, pero yendo hacia mi casa, iba hablando con mis dos amigos que pasaron al frente, igual que yo, por uno de ellos decía, yo quisiera ser un buen pelotero, quisiera ser como Miguel de los Diloní, que cristiano y que esto, y quiero cambiar mi vida. Y mientras él hablaba, Dios trataba conmigo. Y yo decía, pero y yo no decía nada, yo decía, pero yo de verdad que debo cambiar ya, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente. Llegué a mi casa, le dije a mi madrastra, me convertí. Y ella me dijo, sigue ahí, que un día te va a convertir de verdad. Yo le dije, no, hoy fue de verdad. Porque todo lo que aquel joven decía tocó mi vida y yo lo tomé para mí hasta el día de hoy. Ahora, cuando yo empiezo a tener un encuentro personal con Jesucristo, cuando yo empecé a leer la Biblia, ahí fue mi encuentro personal con Jesucristo. Esa fue mi decisión de servir a Dios, pero mi encuentro personal con Jesucristo fue a través de la Escritura, cuando yo podía leer y Dios empezaba a darme el entendimiento conforme a mi capacidad que tenía en aquel entonces, y yo podía entender la Escritura, y Dios se revelaba a mi vida a través de la Escritura, al punto de cambiar mi léxico, mi lenguaje, mi cuerda vocales, toda mi forma de hablar fue transformada solamente a través de la palabra de Dios. Entonces, mi encuentro personal con Jesucristo fue a través de la Biblia. Por eso es que soy un amante ferviente de la Escritura, amo la Biblia más que nada en este mundo, y triste y lamentable no la estudio como lo debería de estudiar, y no la sé como lo debería de saberla, pero lo poco que he aprendido ha sido por causa del amor que Dios puso en mí por la Escritura. Y básicamente en estos 34 años me he dedicado a estudiar la Biblia, y me encanta estudiar la Biblia, me encanta hablar la Biblia con gente que quieren escuchar la Biblia o que quieren hablar la Biblia, me encanta. He ido a lugares donde la gente me dice, no, Canela, aquí no, espérate, que hoy estamos en otra cosa, hoy no estamos en Biblia. Oh. Y no son inconversos, son gente cristiana. No son cristinos, entonces. No, lo que pasa es que mucha gente saca fuera de contexto lo que dice la Escritura acerca de que todo tiene su tiempo. Sí, sí. Y cuando ellos quieren otra cosa, dicen, no, espérate, que no todo es Biblia. Y yo lo que digo es, todo es Biblia. Porque todas las cosas que hacemos, decimos y pensamos tienen que ir pasadas por el crisol de la Escritura. O sea, no importa lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos tiene que pasar por la Escritura. Y si no pasa por ese sedazo, no está de más. Si yo trabajo, a donde lo que yo estoy haciendo tiene que ir de acuerdo a la Escritura. Entonces, esa es básicamente mi filosofía. La Biblia, todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. La Biblia no está debajo del sol. Por ende, la Biblia es a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo. Este versículo no cabe con la Escritura. Exacto. Todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora, y la iglesia no está debajo del sol. La iglesia vivimos debajo del sol, pero no andamos de acuerdo a este mundo. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Por ende, la Biblia debe de ser nuestro guía, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro comer, nuestro vivir. Todo tiene que ser la Escritura. Amén. Se nos fue la hermana de España. No, ella estoy aquí, estaba poniendo acá el teléfono para que el enemigo no me lo haga. Bueno, pues hasta aquí llegó mi pequeña introducción. De aquí en adelante, pues ahí lo escucharé. Bueno, he estado enseñando a la iglesia, he estado predicando de que me convertí, incluso en mi iglesia donde me convertí en un campo blanco, donde antes de bautizarme me permitían cantar. Yo cantaba. Qué daño. Después tuvieron que bautizarme rápido porque ellos sabían que ese no era mi ministerio. Entonces, ¿cómo usted descubrió cuál fue su ministerio? Si el cantar no era, ¿cómo usted descubrió el otro? No, porque lo que sucedió fue que a mí me encantaba era predicar. Me encantaba la predicación, pero no me dejaban predicar. Yo predicaba en la calle porque no estaba bautizado. Me bautizaron como a los 2 o 3 meses de convertirme. Y desde que me bautizaron empecé a predicar, y esa fue mi pasión desde que me convertí. Le doy gracias a Dios por una hermana honesta que me guió de una forma
muy interesante porque el día que prediqué mi primer mensaje fue de Apocalipsis, Pues nuevo se fue creyente, fuerte. predicando de Apocalipsis. Ella me dijo, Canila, dijiste muchas cosas, pero no dijiste nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y La verdad. habló mucho y no concluyó en nada, no dijo O nada. sea, no dije nada concreto, porque lo que pasa es que yo me fui a la concordancia y como lo que yo leí tenía que ver con puertas, pues yo le abrí puertas por todas partes. Eso fue puerta y puerta y puerta. Y de ahí decidí sentarme en la primera banca que me siento hasta el día de hoy para aprender a predicar y aprender a enseñar. Y esa fue mi primera experiencia. He estado predicando. Luego que llegué acá a la Iglesia Nueva Vida, he estado enseñando por casi 24 años. Y estuve pastoreando también en York, Pennsylvania. Y esa ha sido mi experiencia en Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. No, a veces muchos llegan, pero poco se mantienen. Y como te ha dicho, pues gracias a la palabra de Dios lo ha fortalecido y lo ha afirmado dentro del Evangelio. La palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. A través de su palabra usted ha conocido más al Señor. Es Y que el único lugar, perdona que te interrumpa, el único lugar donde Dios se conoce es en la palabra. Triste y lamentable, mucha gente quiere conocer a Dios a través de revelaciones, a través de visiones, a través de sueños. Pero el problema más grande que hay ahí es que si yo no conozco la palabra de Dios, yo no sé qué Dios es que me están revelando y con qué Dios yo me estoy soñando. ¿Entiende ahora? Por Dios eso se hay tanta, conde en minúscula. ¿entiende? Por eso hay tantas desviaciones en la iglesia, porque creemos más en la experiencia esotérica que en la revelación de la escritura, lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso hay que llevar toda revelación, toda visión, todo sueño, toda interpretación tiene que ser pasada por la escritura, porque es el único lugar donde conocemos a Dios es a través de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. amén. O sea que es bueno escudriñar las escrituras porque vemos que yo escuché recientemente a una persona que decía como que, o sea, él no dijo como que no le estudien, no, sino como que él dijo, él aclaró que cuando cuando Jesús habló en ese momento de escudriñar las escrituras, estaba hablándole A a los los fariseos. fariseos, porque le Sí. decía que en ella ustedes creen que tienen la vida eterna. No, Tú puedes, es que la expresión es correcta. Realmente lo que él está diciendo es correcto. Jesús le dijo a ellos, Jesús no lo mandó a estudiar la Biblia. Jesús le dijo a ellos, ustedes estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no vienen a mí para que yo les dé vida eterna. amén. O sea, lo que pasa es que nosotros hemos interpretado ese versículo donde creemos que Jesús nos está mandando a estudiar la escritura. No, Exacto. ese versículo en particular es realmente Jesús diciéndole a ellos, ustedes la estudian, la escudriñan, no simplemente que la estudian, sino que la escudriñan. Y la gente cree que escudriñar y revelación es lo mismo. Tú puedes escudriñar la escritura, pero no necesariamente recibir la revelación de ella. Porque ¿quién es la revelación de la escritura? Jesucristo, y ellos no conocían a Jesús. ¿Entiende ahora? O sea, el que no conoce a Cristo está rechazando la revelación de Dios. Entonces va a poder escudriñar, va a poder hacer lo que quiera, pero nunca va a conseguir la esencia de la escritura, lo cual es Jesucristo. Incluso la Biblia misma dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, Él es el espíritu de la profecía. Toda palabra profética y toda revelación de Dios es basada en Él. O sea, sin Cristo no hay revelación, porque Él es la imagen misma del Dios invisible. Tú no puedes conocer al Dios invisible sino a través de la visibilidad de Cristo. Y si Cristo no se hace visible a tu vida, tú no tendrás el conocimiento del Dios invisible. Santo Dios mío. Voy a hacer un paréntesis, lo siento, pero los que no le gustan que yo me ría, hoy yo estoy con los dientes afuera porque estos temas que a mí me gustan, hablar de las escrituras, así que a los que no le gustan que yo me ría, hoy van a tener que aguantarse. Porque... Oye, aprovechate, Jessica, dale, pregunta lo que tú quieras. No, yo quería preguntarle eso principalmente. ¿Cómo usted descubrió cuál es o sea, usted ahora mismo está ejerciendo qué ministerio? Porque usted pasó por pastor, pero usted ahora no está pastoreando, ¿no? No, ahora eso es parte de lo que dice Efesios
4:11. Le voy a explicar algo para responder a esa pregunta. Si usted busca Efesios 4:11, dice que él mismo constituyó ¿qué? Apóstoles, a otro profetas, evangelista. ¿Y cómo termina? maestros. No, ¿cómo termina? No dice maestro, ¿cómo termina? Pastor. Y maestro juntos. Interesante, ¿por qué no dice pastor? Ok. Y no dice, ¿por qué no dice pastor y también maestro? No dice pastor y Porque también el maestro. pastor tiene que ser maestro sí o sí. ¿Entiende? O sea, cuando tú enseñas, está pastoreando. Y cuando pastorea, tiene que estar enseñando. Exacto. O sea, el pastorado no es basado en simplemente tener un título. El pastorado está basado en hacer una función. No es tener el título de pastor que te hace pastor, es a tener la función de pastor, porque es como decir, yo soy arquitecto y tengo un título de arquitectura, pero entonces quizás Elvin no es arquitecto, pero está haciendo el trabajo de arquitectura. ¿Quién es más arquitecto de los dos? Elvis. Exactamente, el que sabe. Exactamente. El que está El que haciendo lo el está trabajo haciendo. es el que está ejerciendo el trabajo. Entonces, el pastorado realmente es un título, pero a la misma vez también es una función. O sea, tú puedes tener el título del llamado de pastor, pero si no estás pastoreando, no eres pastor. El maestro realmente pastorea en el momento que está dando pasto, porque ¿qué es lo que ser pastor? ¿Es dar qué? Pasto. ¿Y cuál es el pasto que da el pastor? La palabra de Dios. ¿Cuál es el pasto que da el apóstol? La palabra de Dios. ¿Cuál es el pasto que da el maestro? La palabra de Dios. Todos son pastores. Exacto. O sea, todos están en calidad de pastores, porque si se busca los apóstoles, ellos toditos pastorearon, pero eran apóstoles, pero ejercieron el trabajo pastoral. Jesús es apóstol, no era, como algunos dicen, no, porque Jesús era. No, Jesús es apóstol, Jesús es profeta, Jesús es pastor, Jesús es maestro y Jesús es evangelista. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Jesús no es un apóstol, Jesús es el apóstol, dice el escritor de los Hebreos, es el apóstol, él es el profeta, él es el evangelista, él es el maestro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay tal cosa como 5 ministerios, simplemente hay uno que suministra los ministerios, que se llama Jesucristo. Okay. Al quien hay que estar añadido es a Cristo, y él suministrará los ministerios a través de Cristo se suministran los ministerios, porque eso lo dice Pablo, que quien da la función es el Padre lo da, Jesús tiene los ministerios, el Espíritu Santo tiene los dones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ministerios no significa que un pastor no es pastor, sino que el pastor tiene que ser maestro, el apóstol tiene que ser maestro, el profeta tiene que ser maestro. Todos tienen que ser maestros. Yo no conozco a alguien que pueda decir, Dios me llamó al pastorado, pero yo no sé enseñar. Puede aparecer un pastor que fue llamado al pastorado que no sepa enseñar. O sea, hay que revisar ese llamado, como dice el pastor. ¿Entiendes? Entonces son personas que pueden haber ser llamados a otro ministerio, pero creen que son pastores. Porque Dios lo usa en sanidad. Hay gente que incluso Dios lo usa en sanidad, Dios lo usa en milagros, Dios lo usa en señales y prodigios, y ya por eso ellos creen que son pastores. Que Dios te use no significa que tú eres pastor. Es que tú sepas, es que tú enseñes, es lo que determina si eres pastor o maestro. Pero lo que sí le digo es, la función que yo estoy ejerciendo de maestro, ahora mismo soy maestro, yo no me llamo pastor, nunca me llamaré pastor porque, ¿cómo se llama? Esto se puede hablar quizá aquí en este foro, pero la iglesia en este tiempo no entiende lo que significa lo que es un senior pastor, o sea, el pastor anciano, y están los ancianos que pastorean la iglesia con el pastor. O sea, esa es la iglesia del Antiguo Testamento. Si tú buscas en la iglesia, Pablo le dijo a Timoteo, cuando le dijo a Timoteo y a Tito, que son las cartas pastorales, a Tito le dijo, cuando vayas a Creta tienes que poner ancianos. Pero en el capítulo 20 de los Hechos, Pablo se encuentra con los ancianos en Mileto, en la playa, y está Pablo con ellos, y en el capítulo 20 de Hechos, Pablo le dice a ellos, pastoreen la grey del Señor, pero eran los ancianos.
Entonces, como Pablo le dice a los ancianos que pastoreen la iglesia. Pero Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, Pedro le dice a los ancianos, cuando aparezca el pastor de los pastores, sacará a la luz lo que había en el corazón de los pastores. Y yo siendo anciano también. O sea, Pedro está diciendo, yo también soy un anciano. La palabra aquí anciano no es simplemente de edad, sino anciano como pastor. Él es un senior pastor también. Pedro se considera un pastor anciano. O sea, los ancianos estaban para pastorear la iglesia junto con el pastor. De esa manera era el pastorado bíblico. Claro, no es de la manera que el pastorado hoy día normalmente lo vemos en muchos lugares. Yo no estoy en contra de eso, simplemente estoy diciendo que no todos los lugares tú vas a encontrar eso. Por eso es que hay tantas divisiones donde una persona dice que Dios lo llamó porque enseña, dice, Dios me llamó al pastorado y se va de la iglesia. No es lo correcto. Tiene que quedarse ahí hasta que sea ungido por el pastor al ministerio. Si Dios lo va a llamar al ministerio pastorado, se va al pastorado. Por ejemplo, el pastor nuestro, hace muchos años, él y yo tuvimos una conversación y mientras estamos hablando, él me dijo, Carila, a mí Dios me llamó, a mí Dios me dio el pastorado en esta iglesia, pero a ti Dios te llamó como maestro. Eso fue una conversación personal que tuvimos y esa conversación me llevó a entender que o sea, es un ministerio que lamentablemente mayormente en el ámbito hispano no se ve como ministerio. Tú no has escuchado a nadie que lo inviten a una iglesia como maestro. Nadie quiere ser maestro. Pero que nadie lo invita a otra iglesia. Aquí tenemos al maestro fulano que va a traernos un estudio bíblico. No, solamente se traen pastores, evangelistas, predicadores. Y apóstol. Y apóstol. Y el ministerio más importante de la iglesia es el maestro. ¿Entiendes? Claro, en las iglesias americanas tú encuentras maestros que sí tienen esa dignidad, incluso le dan certificados, son certificados como maestros por el concilio. Los concilios hispanos en su mayoría no certifican maestros. A ti no te dan una licenciatura de maestro. No, tiene que ser pastor o apóstol o profeta. ¿Y qué usted piensa, Canela, de entonces, porque existe el llamado sí, de parte de Dios, que obviamente que Dios es quien llama, si Dios te llama, Dios te respalda, pero se ve mucho hoy en día como que se preparan, que se lo cogen ellos mismos. O sea, como que dentro de las congregaciones se cogen los líderes, escogen los sucesores, los nuevos pastores, sin ese discernimiento de parte de Dios. Y estudian y se preparan para ser pastores. Eso es una realidad muy grande que está sucediendo. En verdad, el pastorado no se hereda. Y tampoco el pastorado es algo que, como tú dices, yo puedo irme al instituto bíblico para aprender a ser pastor. No, el pastorado es un llamado, pero hay 3 pasos para el llamado. Dios primero te llama, luego te capacita y luego te envía. Entonces hay personas que reciben el llamado y se envían de una vez. Hay otras personas que sin tener el llamado se capacitan porque no saben para qué fue que Dios lo llamó. Tú tienes que capacitarte en lo que Dios te ha llamado. ¿Entiendes? Entonces, el instituto ni el seminario teológico hace maestro, no hace profeta, no hace evangelista. No, el instituto capacita al evangelista. El instituto es para capacitar al hombre que Dios llamó, no para llamar a un hombre que fue capacitado. Simplemente los institutos y los seminarios están para capacitarte en el llamado que Dios te llamó. Y bíblicamente la Biblia te habla acerca de capacitarte. O sea, tú vas a encontrar muchas veces en la Biblia personas que fueron llamados por Dios a capacitarse. Y entre ellos está el apóstol Pablo. Duró 3 años y medio en Arabia. Lo mismo que duraron los 12 apóstoles. Los 12, sí. Duró Pablo en Arabia capacitándose y dice que cuando él habla y dice conforme a mi evangelio, el apóstol Pablo no está diciendo que él tiene un evangelio diferente al evangelio que tenían los otros 12. No, lo que está diciendo es que este es el evangelio que a mí me reveló Jesucristo. Porque Pablo recibe una revelación directa de Jesucristo, por eso es que es apóstol. Nadie que venga a mí a decirme yo soy apóstol, se lo voy a creer porque tiene que haber visto a Jesús cara a cara. Ok. ¿Existen o no los apóstoles hoy en día? No. Pero ok. Entonces, cuando a Bernabé le llaman apóstol, entonces, juntamente con Pablo, o cuando Pablo dice que subió a Jerusalén y que el único apóstol que vio fue a Jacobo, el hermano de Jesús.
¿Qué hacemos con eso? Vamos a leerlo, el capítulo 15 de Hechos. Vamos a leerlo entonces. Vamos a leer el contexto en el que Pablo lo dice. ¿El de Jacobo o el de Bernabé? El de Jacobo, el 15. En Gálatas 1:19, creo, si no me equivoco. Bueno, está Gálatas 2 también, donde Pablo defiende su apostolado. Pero si quiere, podemos buscar el de ese que usted dice, de Gálatas 1:19, si no me equivoco. Sí. Lo puede leer. Bueno, voy a leer. Ahí Pablo está hablando de su ministerio y habla, ¿no? De cómo fue que él fue, como usted dijo, a Arabia y después volvió a Damasco. Y el 18 dice, después pasaron 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está diciendo que Jacobo es apóstol, Pablo. No, ahí dice que él no vio a los apóstoles. Que él no vio a los apóstoles, sino solamente a Jacobo. Exacto. Que es el hermano del Señor. No está diciendo que Jacobo es apóstol. Exacto. Y lo que hay en Bernabé. Vamos a buscar ahora la parte donde dice que Bernabé es apóstol. ¿Dónde que dice eso? Por eso es que es importante la coma y los puntos y la cosa, sí. los signos de puntuación. Ahora vamos a buscar dónde dice que Bernabé es apóstol. Hay un versículo, sí. Cuando creo que fue en Hechos que ellos fueron a una ciudad y le dijeron como que ellos eran dioses, y entonces ellos rasgaron su ropa, y creo que en Hechos, déjeme buscarlo, Hechos 14:14. Sí, dice como Bernabé y los apóstoles, Bernabé y Pablo. Sí, lo ponen a los dos como apóstoles. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Hay que explicar, Canel, entonces, como el contexto real de por qué. Entonces, sí, no, espérate. Hay que explicar el contexto real de cómo usaban en ese tiempo la palabra apóstol y de dónde viene esa palabra. Porque apóstol significa enviado. Exacto. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo cuando dijo separarme a Bernabé y a Saulo? ¿Para qué? Para la obra que los he enviado. O sea, ellos fueron, entonces, en ese caso, él está siendo enviado como apóstol, pero no necesariamente es un apóstol. Ser enviado, eso es lo que significa apóstol. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, hoy en día no hay apóstol, no hay enviados. No. Eso es lo que quiero explicarle. El asunto es lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que le dije ahorita de lo que es el pastor y lo que es el trabajo pastoral? Sí, del maestro. Que yo haga el trabajo pastoral no me hace a mí un pastor. Exacto. Estoy haciendo el trabajo pastoral, pero no tengo el llamado pastoral. O sea, a mí no me ungieron. No fui ungido. No ha sido llamado. No estoy, oiga esto, no fui ungido para pastor, pero puedo pastorear. ¿Por qué? Porque puedo enseñar. Aunque no me ungieron para pastor, puedo enseñar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de apóstol, cuando hablamos de apóstol, son 12. Y eso lo podemos ver en el libro de 1 Corintios 15, del 7 al 11, y también está en el libro de los Hechos, que dice Pedro, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Pedro dice que iban a buscar al sucesor de ¿quién? De Judas. De Judas. ¿Y cuáles fueron las características que Pedro dio para que sea apóstol? Que estén desde que Jesús fue bautizado hasta que ascendió al cielo. Todos estos apóstoles que hay ahora estuvieron desde que Jesús fue bautizado hasta que ascendió al cielo. ¿Y Pablo? ¿Qué hacemos con Pablo? Pablo recibió, dice, por eso es que dice Corintios, dice, por último se me reveló a mí como a un abortivo. No, pero ahí no está en ese contexto. Vamos a leerlo si usted quiere. No, yo lo leí. Vamos a leerlo. Okay, porque ahí lo que Pablo hace una lista, ¿verdad? De él mencionando a toda la persona que Jesús se le apareció después de resucitar. Y dice, y por último, que se le apareció a él. Sí, pero oiga lo que sigue diciendo. Como abortivo, pero no como último apóstol.
Sí, No, él no, sigue escucha, diciendo. escucha, Si usted lo- escucha el contexto. escúchame a mí. Oye lo que él dice, dice como el último de los apóstoles. Sí, exacto, así que él dice. ¿Dónde Dice está? Ok, último. vamos a buscarlo para leerlo. Primera Así de mismo. ¿Dónde Corintios está? 15, 7 al 11. ¿Qué? Como, Primera de Corintios 15, del 7 al 11. a mí como abortivo, como último de los apóstoles, así mismo que lo dice. Ok. Ok, lo dice, mire, dice el 3, porque primeramente nos ha enseñado lo que así mismo recibí, que Jesucristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. Siga leyendo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ¿Se da no cuenta? soy digno, pero no dice digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero no dice o sea, no dice que el último apóstol fue él, sino que por último se le apareció a él como abortivo, porque entonces vamos a leer las puntuaciones como en el otro. Pero abortivo, ¿qué es lo que es abortivo? O sea, si, espérate, él tuvo 12 apóstoles, ¿verdad? 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos, o sea, los apóstoles son los hijos, ¿verdad? Son los hijos que él parió. Vamos, en esa terminología, ¿verdad? Los apóstoles fueron los que Jesús parió, ¿verdad? Como que es como un matrimonio, ¿tú me entiendes? Jesús parió a los 12, quedaron 11. Entonces Pablo dice, y a mí, abortivo, o sea, él nació como, vamos a decir que fuera del matrimonio, que Canela. No, aborto es que ya iba a morir. Estaba a punto de morir y Dios lo resucitó para hacerlo un apóstol. Le voy a explicar por qué Porque Pablo es ahí el hay último. un punto, No, porque dice, y por último de todo, coma, como abortivo, coma, me apareció a mí, punto, No, ajá, punto y seguido. Se llama. punto. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los Sí, pero se apóstoles. llama punto y seguido, ese. No, punto y seguido, no, que no cambia, que él sigue hablando de lo mismo que está hablando Por no, antes eso, del punto. por eso. yo quiero que usted entienda esta parte. Si usted lee el libro de Gálatas y lee el capítulo 2 de Gálatas, ¿qué es lo que defiende Pablo en el libro de Gálatas y en segunda de Corintios? Dígamelo usted, no sé. Pablo defiende su apostolado porque ellos dicen que Pablo no es apóstol porque Pablo no anduvo con Jesús, no caminó con Jesús y no es un apóstol como Pedro. Y Pablo tiene que defender su apostolado al punto de decir, si yo no soy apóstol, ¿cómo yo pude confrontar a Pedro cara a cara? Y le dije que no anda conforme a la verdad. Y no solo eso, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Solo un apóstol se atreve a enfrentar a otro apóstol. Si tú buscas al hermano de Jesús, Judas, dice, esto habla de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza se conocen se corrompen, nubes sin agua. Y dice que hablan de las potestades superiores. En el caso de Pedro y Pablo, Pablo está diciendo, de la única manera que yo puedo hablar de Pedro como yo hablo es porque soy un apóstol. Solo por ser apóstol puedo hacerlo. Y él está defendiendo su apostolado, poniendo a Pedro por encima de todos los apóstoles, diciendo, Pedro es uno de los más grandes apóstoles y a él lo confronté yo. Ananías y Zafira lo mató el Espíritu Santo cuando Pedro le dijo, le mintieron al Espíritu Santo. Y Pablo dice, si yo no soy apóstol, ¿cómo yo pude confrontar a Pedro? Solo por ser apóstol es que se puede hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como le dije anteriormente, apóstol es uno que es enviado. La palabra apóstol de lo que dice la Escritura no solamente está ahí nada más, en lo que yo le estoy diciendo. Dice el mismo apóstol Pablo que toda la palabra de Dios, ¿sabe dónde que está fundada? En los profetas, por eso ya no hay más profetas. Está fundada en los profetas. ¿Y quién más? Ok, pero No, una escuche, cosa. espere, déjeme terminar de decir. Está En los fundada en los apóstoles. profetas, está fundada en los apóstoles, Entonces siendo que, tampoco ya hay más apóstoles, oiga, Espérate, Jessica, espere, tranquila. pero ni espérese, profeta. Espérate, escúcheme, mija.
escúcheme, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, los 12 apóstoles con Pablo, poniendo a Pablo, ya se terminaron. Lo que Dios tiene es ministerio apostólico, en el sentido de que personas pueden ser enviadas al ministerio, que hoy día el que es apóstol no, nadie lo llama. ¿Y sabe quién es? Es el misionero. Ese, si tú vas a llamar a un apóstol en este tiempo, es el misionero que fue enviado a las misiones, que fue mandado, como el apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados a las misiones. Eso es un apóstol, alguien que se ha enviado. Pero apóstol, nada más hay 12. Son 12 apóstoles. Con Oiga Pablo bien, son 12. es con ¿Y 12 con Pablo. Matías? Matías no lo puso Dios, lo puso Pedro. Exacto, exacto. Busca ver qué usó Pedro para poner a Matías. Sí, yo Las sé, reglas del Antiguo me ha Testamento. dicho eso. Matías fue puesto bajo las reglas del Antiguo O Testamento. sea, porque está claro que ya no hay apóstoles que tengan fundamento, porque que pongan fundamento, porque el fundamento ya está puesto. Entiende ahora. Ahí Pero sí sí, estamos de sí hay acuerdo, pero personas. aún sigue No. ejerciéndose eso de No. que van, abren iglesia, Pero dan lo la que doctrina, le estoy diciendo es ponen que hacer un trabajo apostólico, hay hombres que hacen trabajo apostólico, pero no te hace pero el apóstol. ministerio apostólico no hay. Hay hombres usados por Dios en profecía, pero ministerio profético no hay. Una cosa es que una persona haga un trabajo apostólico, y otra cosa es que tenga ministerio apostólico. No existe ministerio apostólico en este tiempo. No existe ministerio profético. Ok, entonces la gran pregunta, ¿está mal que una persona o que alguien lo unjan como apóstol? Bueno, si ellos se quisieron ungir como apóstoles, Porque, gloria a Dios. no, que ellos no, que una persona venga y lo unja como apóstol porque está ejerciendo ese llamamiento de ser enviado a abrir iglesia. Dime el nombre del primero que fue ungido como apóstol. Nadie lo unge como apóstol. Ellos se autollaman apóstoles. No aparece ninguno solo en este tiempo que haya sido ungido como apóstol. Todos los apóstoles que tú encuentras, ellos mismos se autollamaron apóstoles. Nadie ha sido ungido como profeta. Ellos se autollaman profeta. Ellos mismos dicen, porque yo soy profeta de Dios. Nadie en la iglesia dijo, hermano, venga que vamos ahora a ungir al profeta de Dios. No aparece. Búscame el primero que fue ungido en la iglesia como profeta. El primero de en este tiempo. No. Yo le estoy hablando en este tiempo. Dime uno solo, el nombre de un profeta que fue ungido en la iglesia como profeta. Dime el primer apóstol. Es que hay mucha gente. No. Hay muchos que se llaman apóstoles. Yo estoy de acuerdo, no sé si tú entiendes. Hay muchos que se llaman ellos mismos y que se no, ellos mismos, vamos a decirlo así. Pero eso no quita que haya personas que... Pero usted oyó lo que yo le dije. Búscame el nombre del primer cristiano que la iglesia y la congregación y el pastor lo ungieron como apóstol. No aparece. Que la iglesia y la congregación lo ungieron como profeta. No aparece. Lo que hay es personas que se autollaman y se denominan profetas o se denominan apóstoles. Claro, porque muchos de ellos hacen un trabajo apostólico, por ejemplo, los que fundaron. Pero lo que yo no entiendo, perdón que le interrumpa, si hacen el trabajo apostólico, ¿por qué no se le puede llamar apóstoles? Porque no existen los apóstoles. Pero si están haciendo el mismo trabajo apostólico, o sea, no entiendo. Oiga, ¿cuál es el problema? Apóstoles son 12. Los 12 apóstoles. Eso es como que usted haga el trabajo de maestra y enseñe la palabra de Dios, pero si no fue ungida a ser maestra, usted puede hacer el trabajo de maestra, pero no necesariamente usted es maestra. Está haciendo un trabajo. ¿Qué vale más, el ungimiento humano o el ungimiento de Dios? La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo en la iglesia primitiva usted vio a gente siendo ungida después de los 12 apóstoles? Ese fue un llamado. Que le echaron aceite, ahí yo no le puedo decir porque en verdad no ¿Me entiende? Pero Apolos, ¿qué pasa con Apolos? Apolo era maestro. Una comparación entre no, pero espérate, escucha la pregunta que él te hizo. Él hizo una pregunta que cuando tú viste en el Nuevo Testamento que los apóstoles, ¿verdad? Los 12, los que estaban llamados como apóstoles, ungieron
a alguien más como apóstol. O para que sean los sucesores de ellos. Timoteo no fue sucesor de Pablo como apóstol. No, fue pastor. Tito tampoco fue sucesor de Pablo como apóstol. Dios bendiga, No hay Dios bendiga, me sucesión. escucho ahí. Dios bendiga. O sea, no hay sucesión apostólica. Porque si la iglesia está fundada en los profetas y los apóstoles, entonces no hay ministerio apostólico. Personas que son usadas bajo la capacidad apostólica no necesariamente es un ministerio apostólico, como se le quiere llamar. Te voy a explicar lo que ocurre. El ministerio apostólico de los 12 apóstoles que Jesús llamó es un ministerio en particular diferente a cualquier ministerio. No ha nacido ni nacerá un ministerio como el de los 12. Porque Jesús le dio autoridad que no se la dio a más nadie. La autoridad que tenían los apóstoles no la tenía más nadie. Entonces nosotros no tenemos esa autoridad. No apostólica, no tenemos autoridad apostólica. Nosotros tenemos la autoridad como pregunta, iglesia. Por favor. Espérate. Deja que el hermano termine ese punto. Mira cuál es el problema de la iglesia, que la iglesia no entiende que no hay una autoridad personal a nadie. La autoridad de los apóstoles fue una autoridad personal a cada uno, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Ellos tenían una autoridad personal cada uno. La iglesia no tiene, Dios no le ha dado a nadie una autoridad personal. La iglesia tiene la autoridad de la iglesia. Pero como si iglesia. nos vamos por ahí, entonces vamos a volvernos bautistas, que los bautistas dicen que también que el Espíritu Santo fue para aquella época. Es que no. Es que yo no estoy hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del ministerio apostólico, apóstoles particularmente. Pero si dicen, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si ese poder que ellos tenían no lo tenemos nosotros, que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Acuérdate no necesariamente. Pregunto, haciendo Es que lo que pasa es que es como, yo no sé si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Más o menos. Los apóstoles tienen una autoridad personal. La iglesia tiene una autoridad. Yo quiero una pregunta, por favor. Sí. Sí, varón. Dios bendiga a todos ahí. Perdón por llegar tarde. Mira, sobre el tema de yo soy más de lo que se trata. Yo sé más o menos de lo que se está hablando porque el tema se trató con él nuevamente. Pero yo veo que está ahí con Jessica y yo no sé si yo quiero explicarle algo ahí en la parte. Yo oí el tema, oí sobre los profetas algo. Le voy a pedir que me devuelva un poquito porque llegué tarde, pido perdón. Estaba en la calle haciendo una misión, pero ya llegué. En Ágora, Vamos a entender la área. No, esto es aquí. Dale, varón. Vamos a entender la área que estamos diciendo, por ejemplo, apóstol. No puede haber apóstol como el tiempo de Jesucristo, porque apóstol, vamos a decir, serían los 12 que caminan con Jesucristo y que vieron a Jesucristo. Pero sí yo entiendo que hay apóstoles en la parte de que hay hombres que levantan iglesias, hombres que hacen obras apostólicas, que son apostólicos en esa parte. Ahora, la autoridad que él dice, que yo entiendo, que es una autoridad que es delegada por Dios. Jesús le dijo, yo le doy la autoridad, vayan y aten serpientes, demonios, lo que sea. Jesús le dio la autoridad a los 12 apóstoles. Pero ya, la autoridad que Jesús le dio a los 12 apóstoles, ellos no la tuvieron más. ¿Por qué no la tuvieron más? Porque los 12 apóstoles vinieron haciéndolo, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero los apóstoles, cuando Jesús se va, muchos se descarriaron de ellos. Y Jesús tuvo que ir a recoger de lugar en lugar. Y muchos no estaban haciendo la misión de Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? Y recibiréis poder cuando sobre vosotros que ha venido el Espíritu Santo y me van a ser testigos en todos los lados. Vamos a hablar en este término. La autoridad que yo quiero que me explique, esa autoridad que uno no puede echar demonios, o uno puede echar demonios fuera, o qué, cuál es esa parte exactamente. Porque ya yo sé, por ejemplo, apóstoles que vieron a Jesucristo, yo entiendo que no hay, ni que caminaron con Cristo, pero hay hombres apóstoles que Dios le ha dicho, usted es apóstol, y sé que hay profetas también de Dios. ¿Qué usted dice sobre esa parte de que yo estoy diciendo? Eso es lo que yo estaba diciendo, antes que usted llegara. O sea, el profeta, lo primero es que el profeta no es un ministerio, no hay ministerio profético. Hay hombres de Dios usados bajo dones proféticos, dones de profecía. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú te autoproclamas profeta,
lo primero es que tiene que estar separado. El profeta está separado. Muchos de los profetas de hoy día están en Facebook mirando los nombres de todas las personas, porque yo lo he vivido eso, yo lo he visto. No. Profetas que llaman gente aquí, por así nombre. mismo, varón. Una pregunta, Camila, una pregunta. Yo conozco hombres que llegan a la iglesia y se paran donde están los sobres del 10. Sé de historia y ver los nombres, después de que empiezan a llamar gente por nombre. Eso es falacia. Sí. Todas esas falacias yo me las sé, son historias y falacias. Gente que ve el nombre en fe. Esos son historias y falacias. Pero yo conozco hombres de Dios que han llamado a tú el que está al lado tuyo y te dicen la vida y te dicen todo, porque Dios lo usa en ciencia. Y conozco hombres de Dios que Dios le dijo que son profetas. ¿Eso es profeta ahora, si o es dices, el don de ciencia? No, pero la pregunta es, ¿eso es profeta o es el don de ciencia? No, porque el don de ciencia es unas cosas que opera. No, pero ¿me entiende dónde está el problema? Te revela el pasado y el No, profeta te revela lo porvenir, lo que tú estás viviendo. No, el profeta no tiene que ver con el pasado. El profeta te puede hablar del presente, pasado y futuro. El profeta no te va a hablar solamente pasado. Búscalo en la Biblia. No sea del futuro, digo. El don de ciencia sí te puede operar en el pasado. Jessica, mira, hay un mal contexto aquí. ¿Por qué hay un mal contexto? Porque tú el que Dios lo usa cree que es profeta o evangelista. Y eso no, a eso que yo me refiero. Eso es lo que él está denunciando aquí. Está bien, pero que no es mentira lo que él dice. Ahora, yo conozco hombres con señales de... Porque si tú eres profeta, tú tienes que demandar una señal. ¿Me entiendes? ¿Qué dice la Biblia? Y estas señales seguirán a los que creyeran. Pero él te hizo una pregunta, Vladimir, para que tú le respondas. Pero cuando él te dijo que si eso que le hablan a esa persona y le dicen lo que si es profeta o están operando en el don de ciencia. Oye lo que pasa, hay profetas, esos son profetas. Bueno. Yo conozco profetas, hombres de Dios que son profetas. No, varón, perdona que le interrumpa un segundo. Dejen que el varón desarrolle, porque lo trajimos para que él desarrolle. No es que el varón no puede desarrollar, no, el varón no puede desarrollar así, porque él no puede darle para allá si uno sabe lo que va a explicar. Él tiene que pararse por uno preguntarle, porque como él va a instalar algo, por ejemplo, lo de Facebook. Es un tema ya viejo. El del sobre, ¿tú lo habías escuchado? El del sobre. Tú le has hecho como 3 preguntas y no has dejado que él te responda. No, oye bien lo que yo quiero que tú entiendas. Hoy día operan los dones del Espíritu Santo. Exacto. La iglesia tiene los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser morada en la iglesia, lo que no ocurría en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía sobre un hombre y ese hombre era llenado por el Espíritu. Lo que dice Pedro, los santos hombres de Dios, movidos por el Espíritu, hablaron. Eso se llama el profeta de Dios. Era movido por el Espíritu. Ahora, el hombre de Dios en este tiempo, lo que recibe es lo que ya está dentro. El Espíritu Santo está en ti. Y como el Espíritu Santo está en ti, te puede usar bajo el don de profecía, te puede usar bajo el don de ciencia, bajo el don de sanidad divina, bajo el don de interpretación de lengua, bajo el don de lengua. ¿Eso significa que eres profeta? No, eso significa que los dones están siendo manifestados en ti. ¿Usted no cree entonces que pueda haber profeta? No, bíblicamente no. Ministerio profético. No hay pastor entonces tampoco, ni hay maestro tampoco. No hay nada de eso. Entonces, ¿por qué Pablo dijo? A uno constituyó apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro. ¿Por qué entonces sí? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Explíqueme todo eso. Explíqueme eso. Porque los pastores, yo los conozco. Ok, ¿te acuerdas lo que hablamos ahorita? Yo hablé con ella algo. ¿Tú has visto en una iglesia que se unge a alguien al ministerio profético? ¿Has visto en una iglesia que sea? Nadie te puede unir si Dios no te llama. No. Acuérdate que todos los ministerios salen de la iglesia. Tú tienes que ser ungido por la iglesia. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo dijo, separarme a Bernabé y a Saulo. Y dice la iglesia, impuso sus manos y luego ellos salieron. Todo ministerio tiene que salir de la iglesia bajo la imposición de manos. O sea, Pablo cuando usted habla de la iglesia, dice de la iglesia primitiva. No, estoy hablando de la iglesia, o sea, lo que es la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia es la que determina el ministerio, que tú eres, o sea, quien tiene que dar a entenderle a todo el mundo que tú eres un profeta, es cuando eres, tus manos, las manos del presbiterio son impuestas por ti y te mandan a un ministerio profético. No hay concilio latino ni americano
impongan mano a un profeta ni a un apóstol, pero sí hay muchos hombres que se autodenominan apóstoles y se autodenominan profetas. Yo sí conozco Pero, concilios que lo ungen como apóstol. ¿a dónde? Ebenezer en Estados Unidos. Es que ellos hay, pero lo que pasa es que el apóstol Ebenezer es porque levantan iglesias, ¿me entiendes? Por eso yo lo unen como apóstol. Y esa es la función de un apóstol. Pero apóstol, vamos a decir que caminar con Jesucristo no hay. Pero sí queda... No, es que yo no estoy en contra. Yo nunca he dicho que no está lo que se llama el trabajo apostólico. ¿Se acuerda que lo dije al principio? Sí, sí. Hay un trabajo apostólico que si tú lo haces, por ende, la gente puede llamarte apóstoles por el trabajo apostólico, pero apóstoles fueron los 12. Ahora, el trabajo profético, Jesús lo dice en Lucas 16:16. Los profetas fueron hasta Juan, porque todos los que profetizaron hasta Juan, porque el espíritu de la profecía, ¿quién es? Cristo. Pero oiga, espérate, no me voy lejos, te voy a ir a Hebreos 1. Déjenlo que desarrolle, por favor. En Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, a los padres por los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por cual hizo a sí mismo el universo, siendo la imagen de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, yo no necesito un profeta que me hable, yo lo que necesito es el Espíritu de Cristo que use a alguien en una palabra. Ahora es el Espíritu Santo que está usando a los hombres con palabra profética. Cuando tú predicas, tú profetizas. Incluso cuando Pablo dice, no menospreciéis la profecía, la palabra griega que se usa aquí es de la predicación de la palabra. O sea, tiene que ver con la predicación de la palabra. No es que no hay hombres que Dios usa en profecía. Lo que no hay es profeta. Pero Dios te puede usar en profecía, pero no, eso no te identifica a ti como un profeta. Porque ya Dios ha hablado a través del Hijo. Ahora, sí constituyó profetas y apóstoles, porque ¿quién es que hizo los apóstoles? Jesucristo. ¿Quién hizo los profetas? Jesucristo. Pero dice el apóstol Pedro. No, pero escucha esto. Espérate, el apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron el Antiguo Testamento profetizaron por el Espíritu de Cristo. Dice Pedro. O sea, Jesucristo tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento y con los apóstoles del Nuevo Testamento. No significa que ellos no son parte de la edificación del cuerpo. O sea, a uno, él mismo, ¿qué? Constituyó. Jesús constituyó en la antigüedad, no dice que va a constituir, que ya lo constituyó. Pero porque, espere que le interrumpa ahí, pero dice eso porque dice que, como le dijo a Jeremías, antes de la fundación del mundo, te escogí como profeta. Por eso, porque si no, si ya no hay, si es verdad, en Lucas Jesús dice eso de Juan, ¿verdad? Que los profetas eran hasta Juan, pero entonces, ¿por qué Pablo más adelante en Efesios, bueno, no sé si en Efesios dice, a uno constituyó apóstol, a otro? O sea, explíquenos entonces el contexto o lo que Pablo quería, si usted tiene el conocimiento de lo que Pablo quería decir cuando dijo eso, porque ¿por qué va a mencionar algo que ya no hay? No, es que tú no puedes decir que los profetas constituyó pastores. Pero no para la edificación, oiga, ¿cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo. Oye bien, el apóstol, oye bien, el profeta no existe, pero existen las profecías que ellos dieron para la edificación del cuerpo. En el libro de 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice, todo lo que se escribió, ¿para qué? Nuestra enseñanza se escribió. O sea, lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento fue para nuestra edificación. Aunque no haya profeta, Pablo todavía puede decir que ellos fueron constituidos para nuestra edificación. No tienen que seguir habiendo profetas para que nosotros seamos edificados por los profetas, porque somos edificados por lo que ellos ya dijeron. Lo dice el escritor de los Hebreos. Dios nos habló en otros tiempos por los profetas. No dice que sigue hablando en este tiempo por los profetas. Dios no necesita seguirte hablando. El apóstol Pedro en el capítulo 1 dice, yo vi en el monte santo la transfiguración, lo vimos, nosotros lo vimos, lo palpamos. ¿Por qué dice Pedro? Pero tenemos la palabra profética más segura,
a la que hacemos bien en hacer caso, como una antorcha que alumbra hasta que el día llega. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? La única palabra profética segura es la que está en la Escritura. Es la Biblia, esa es la profecía. No es las revelaciones de los profetas de hoy día, no es las visiones que la gente te está diciendo. Toda visión y toda revelación y toda palabra profética tiene que ir a la Escritura. ¿Por qué Pablo le dice a los de segunda de Tesalonicense, no os dejéis mover fácilmente, ni por carta, ni por sueño, ni por profecía, ni por carta como si fuera nuestra? ¿Por qué? Porque ya el canon de la Escritura se cumplió. Todo lo que Dios quería hablar ya lo habló. Dios no necesita hablar más nada nuevo. Dios puede usar a alguien en un don profético, por ese don profético tiene que sujetarse a todo el canon de la Escritura. ¿Por qué la iglesia está pasando por lo que está pasando? Porque los profetas nuevos o los profetas de hoy día te dicen, yo fui al cielo, yo estuve allá y saqué, mira, ahí te escucho yo a uno que es profeta y es de todo, ese tipo fue al cielo, ¿y qué tú te crees que lo mandaron? A sacar los cautivos. Y Dios le dio un asunto y él se encontró con el diablo. Le dijo al diablo, mira, cógelo suave que llegué yo. A mí me mandan aquí. El tipo empezó a libertar cautivo. ¿Sabe cuál es lo que estaba cautivo? Pastor, evangelista, hombres de Dios. Que él fue a libertarlo allá arriba en las regiones celestes. ¿Tú crees en ese disparate? Yo creo en eso, claro que yo creo en eso. No y es un denominado profeta. No, y yo te no puedo decir el nombre de él y todo, nombre y apellido, yo te lo digo. Yo lo conozco. Pero él es pastor. Él es pastor. El pastor Carlos Vicente Barranco. Es un hombre de Dios. Barranco. Yo no creo en ninguno de no, usted no cree, pero yo creo en el 100%. Y he visto bueno, la señal de él en Dios. Ahora, yo te pregunto, entonces, cuando tú llevas las revelaciones de Barranco a la Escritura, ¿encajan con la Biblia? Bueno. Varón, mire qué pasa. Escúchame, dame una oportunidad. Dígame qué pasa. Oiga qué pasa. Mire, Barranco no dice que el profeta es lo primero. Barranco es un pastor, evangelista del Señor. Segundo, el pastor Barranco, él da un testimonio espiritual que a mí me ha pasado de cosas que Dios me ha mostrado, de gente que se van a morir y un sinnúmero de cosas. El pastor Barranco da una enseñanza que él fue a Venezuela y que hizo un sinnúmero de cosas. ¿Por qué David decía en el momento, saca mi alma de la cárcel para que yo haga tu nombre? Porque él lo decía. Él estaba preso físicamente. Porque yo escuché el testimonio de Barranco, no tiene ningún tipo, o sea, el que tú uses un versículo bíblico fuera de contexto no significa que lo que tú estás mirando es bíblico. Amado, porque lo primero es que el texto está fuera de contexto. No hay gente cautiva en la iglesia suya que están endemoniados y están cautivos, están presos. Entonces Barranco es que va a subir allá dice el libro de Isaías. ¿Y por qué el Espíritu de Dios no puede usar Barranco? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo te lo busco. En Isaías lo leí yo hace simplemente 2 o 3 días. Isaías 6, usted me dice. No Isaías 6, Isaías 43. ¿Sabe lo que dice Dios en Isaías? Dios dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Yo soy el que te liberto. Yo soy tu libertador. Yo Dios y fuera de mí no hay otro. Y mi gloria no la daré a nadie más. Barranco se está tomando una gloria que le pertenece a Dios. No, eso no es así. Eso es mentira. Okay. Barranco no es así. Barranco le da el testimonio espiritualmente y da las señales que él porta como hombre de Dios, porque eso es lo que habla de un siervo de Dios, una fiesta. Las señales. Ahora, ¿qué es lo que le toca a usted? Oiga, por ejemplo, usted dijo un sinnúmero de cosas de ese pastor. Usted le toca orar. Todavía ese pastor te dobla. Usted lo que le toca orar como hombre de Dios, pero usted no puede decirle algo que usted no ha vivido. Usted no cree tal vez usted no cree en la manifestación de Dios como hombre de Dios. Varón, ¿usted escuchó lo que yo dije primero? Claro, por eso que le estoy diciendo. ¿Usted cree que todo lo que yo escucho yo tengo que llevarlo a la Escritura, y cuando yo llevo a la Escritura todas las cosas que dice Barranco de sus revelaciones y sus visiones, ninguna están de acuerdo a la Escritura? Pero que Dios lo usó a darle una revelación para libertar a otra gente. Es que tú estás hablando de revelación, yo te estoy hablando de la Biblia. Tú sabes que tú no puedes poner la revelación mía por encima de la Escritura. Canelo, que el canon bíblico está cerrado, ya cerrado. Manifestaciones, el canon bíblico está cerrado, ya cerrado. Entonces, como el canon está cerrado, entonces yo puedo venir con cualquier manifestación, con cualquier cosa fuera de la Escritura, y tú tienes que creérmela, porque soy Barranco, por eso tienes que creérmelo. No, mira, por ejemplo, yo voy a tu iglesia. Oye, algo, yo voy a tu iglesia, y Dios me usa a mí echando un demonio fuera, y yo agarro el que está endemoniado y le digo, suelta los serpientes. ¿Qué tú vas a creer de eso? Cuando yo le digo, suelta los serpientes. Serpiente, sal de ese cuerpo. ¿Qué tú vas a creer por eso? Yo te digo.
Es que tú no estás entendiendo no, lo que te estoy diciendo. no, es que lo que yo te estoy diciendo es lo mismo que te estoy explicando. Lo que Cuando un testimonio que Dios le dio a él como hombre de Dios. Y que Dios lo usó en una liberación. Pablo, pero yo he visto, tú no has visto pastores atados que no tienen a Dios por parte. Es que yo no te estoy diciendo de que no hay pastores atados. Yo lo que estoy diciendo es que Barranco no es el que lo desata. Yo voy a decir pero algo. varón, la Biblia dice. Espera, Vladimir, yo voy Dame a un decir permiso, algo. Jessica, espérate, por favor, no me tumbes de esta, que tenemos que salir de aquí. La Biblia dice que lo que hacemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Varón, yo he visto gente caer libre, yo fluyendo en lo que es la evangelización. Yo soy evangelista del Señor, predico a Jesucristo, soy su siervo, gloria a Dios. Y yo he visto la manifestación del poder de Dios, caer demonios por todos lados. ¿Y qué tú crees? ¿Quién es eso? Eso no es el canon bíblico. Yo te pongo un testimonio y no una profecía, porque la profecía que hay, la única, es arrepentimiento y perdón de pecado para que la gente se vuelvan a eso. Eso es lo único que hay, pero después. ¿Qué tú crees de eso, Canela? Nuestro hermano Vlad. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Cada cual tiene su criterio. Yo nada más tengo un solo criterio. Yo digo lo que dice la Biblia. Okay, oye lo que dice Juan. No, pero escucha esto, perdón. Oye lo que dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino examinar los espíritus a ver si son de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo examino los espíritus? ¿A través de la conducta o de si es un hombre de Dios? No, es a través de la Biblia. Y cuando yo paso el espíritu a través de la escritura, o sea, las supuestas revelaciones de Barranco, las últimas, yo no te puedo decir si Dios no lo usaba antes, yo estoy hablando de las últimas, incluso la entrevista que tiene con Carlos Harrigan, que no creo en nada de lo que él está diciendo en esa entrevista, porque no tiene ningún fundamento bíblico. Y lo grande es esto, oye esto, no, dame terminar de decirte. Dale. Bíblicamente, yo no tengo que creer en nada de lo que dice Barranco, ni de nada de lo que dice nadie. Estoy llamado a creer todo lo que dice la Biblia. Pero yo no estoy llamado. ¿Piensa que Dios solamente se encaja en la Biblia? Que Dios no puede hacer nada fuera de la Biblia. Varona, usted está diciendo que Dios se encaja en la Biblia. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Usted dice que solamente Dios es eso. No, yo no estoy diciendo que solamente Dios es eso. Yo estoy diciendo que la única revelación de Dios es la palabra. Pero si nos vamos a eso, la Biblia es más amplia. Sabemos que hicieron una selección, la misma iglesia, y que hay más No. Yo no le estoy diciendo si hay más libros o no hay más libros. Si, por ejemplo, yo nada más tuviera el libro de los Hebreos, con el libro de los Hebreos solamente, yo tengo más que suficiente para conocer la amplitud de Dios y arrepentirme y nacer de nuevo. Nada más con el libro de los Hebreos. Y Dios nos ha dado por el privilegio de tener 66 libros. Bueno, yo lo respeto mucho lo que usted dice, pero hay cosas que sí que estoy de acuerdo con usted, pero hay otras cosas que no, porque no, es que no estamos... cuando uno iba a denunciar a alguien, si uno venía con 2 o 3 testimonios, lo que usted decía ya lo ponían en prueba de si era verdad o no, porque ya había más personas que habían visto lo mismo que usted. Entonces vemos hoy en día como lo que habla, yo que sé, Barranco, esa gente no es el único que habla de eso. Y sabemos que en los últimos tiempos vienen muchos espíritus engañadores, doctrina de demonios, que tenemos que tener mucho cuidado. Estoy totalmente de acuerdo, que vendrán buscando su propio interés, yo entiendo eso. Pero sí que entiendo es que con la arrogancia de Barranco, yo no le creo. Y hay cosas que están dentro del mundo espiritual que no están en la Biblia. Sierva, si no están en la Biblia, óigame, si no están en la Biblia, usted no tiene que creerlo. Es lo que yo quiero que usted entienda. Pero entonces, si analizamos eso, cuando Jesús vino, Jesús hacía muchas cosas que no estaban en la Torá. No, eso no es verdad. Eso es totalmente mentira. Cuando en la Torá una gente fue y habló con un demonio. Oiga lo que dice. Jesús le dijo, ¿cuántos son? Y le dijo legiones. ¿Cuándo en la Torá pasó eso? Óigame bien, el que no pasara en la Torá no significa que no fue profetizado que lo iba a hacer. Eso está en el libro de Isaías. Si usted lee el libro de Isaías, todo fue profetizado. Dice que derramaré mi espíritu, entonces ya eso no es ahora. Eso estaba profetizado en Joel. Pero entonces yo digo, o sea, Jesús no hizo nada.
Sierva, lo que le estoy diciendo es que Jesús no hizo nada que no estaba profetizado de él. Él es el espíritu de la profecía, en él se cumple toda la escritura. Todo el cumplimiento del Antiguo Testamento está en Cristo. Si nosotros no hubiésemos tenido el Antiguo Testamento, no podemos creer en Jesús. Lo que nos lleva a creer en Jesús es todo lo que de él se dijo en el Antiguo Testamento. Jesús nunca hizo nada que ya no estaba profetizado de él. Todo lo que de él se dijo fue cumplido en él. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando cumplía el día de reposo, eso estaba profetizado. Él se lo cumplía. Él se lo cumplía. Jesús no lo cumplía de acuerdo a la tradición judía, exacto, pero lo cumplía de acuerdo a la escritura. Exacto. Claro que sí. El problema es cuando usted quiere interpretar la escritura conforme a lo que le llegó a la mente. Tiene que buscarlo de acuerdo a toda la escritura. Por eso que yo le digo, cuando la escritura es el centro completo de mi interpretación, yo no tengo que creer y Dios no me va a llamar a cuenta, aunque sea verdad que Barranco estuvo en el cielo 300,000 veces, como él dice que ha ido, aunque sea verdad que se sentó en la pierna de Dios, que sea verdad que entró a todos los sitios que él dice que entró, aunque sea verdad, yo no tengo que creérselo. Y Dios no me juzga por no creérselo. Ahora, ¿por qué yo seré juzgado? Por no creer en todo lo que dice la Biblia. Es por no creer en la palabra de Dios, es que yo seré juzgado. Entonces, le puedo hacer una pregunta como cambiando un poco de tema. ¿Usted piensa que una persona dentro de la iglesia puede estar endemoniado o no? Claro que sí, no es que puede, que hay muchísimos endemoniados dentro de la iglesia. Pero lo que yo no creo es lo que dice Barranco y dice Harrigan, que ellos tienen autoridad. Pero una autoridad esa gente, usted. No, que ellos tienen una autoridad especial de libertar a los cautivos. No lo dice de mentira, no es mentira, no se te escucha bien, Vladimir. Escucha bien. Hermano, mire, oiga qué pasa, hermano Canelo, mire, con el respeto. Él dice, él da un testimonio de algo vivido que él vivió, pero no que él dice que él tiene la autoridad. En ningún momento dice Barranco que él tiene la autoridad. Barranco no tiene la autoridad. Barranco, ¿a usted cree en la oración? Pero varón, Barranco lo dice en los testimonios de él, él dice su testimonio. Oiga lo que él dice, óigame, yo he escuchado todos los testimonios de Barranco entero. Yo no le estoy hablando, varón, de un pedazo de un video que yo vi. Yo he pasado horas oyendo a Barranco y mirándolo. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tiene Barranco? La arrogancia. Es su primer problema. No, varón. Y le voy a explicar. Espérese, pero déjeme, ¿usted me deja hablar? ¿Usted me deja hablar? Y no se prende porque es un pastor, repételo. Pero espérese, déjeme terminar de hablar. ¿Usted me quiere escuchar? Claro. Cuando usted dice, a mí Dios me dijo, esto no se lo digo a todo el mundo, es a ti porque eres especial, eso es arrogancia. Porque Dios no tiene exclusiva y no le da exclusiva a nadie, eso es arrogancia. Ok, una revelación que yo tuve de un tipo que lo iban a matar. ¿Quién fue que me dijo a mí? Yo sí, no puedo. Pero está bien. No es lo mismo el tú decir. Dios me dijo a que tú digas, a mí fue nada más que Dios me lo dijo. Exacto. ¿Tú sabes hasta qué se atrevió Barranco a decir? Hay revelaciones de Apocalipsis que Juan no la recibió, pero a mí me la dio Dios. No, eso no es así. Voy. Varón, pero yo lo escuché el video entero. Me voy. Búsquemelo, yo soy del campo de Barranco. No lo defiendo porque soy de allá. Si no lo puede defender, varón, pues yo le estoy diciendo que... Varón, Barranco, por una señal de parte de Dios. Defiende a Cristo. Varón, yo no defiendo hombre. Pregúntale al varón que está ahí, ¿de quién es la persona que yo menos creo? Pregúntese lo que yo le he dicho en la clase bíblica. Varón, ¿ustedes saben en quién es que yo menos creo? De él mismo. Es la última persona que yo voy a creer en mí, porque yo sí sé quién soy yo. Varón, yo no creo en hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que cree en hombre. Y pone su confianza en hombre. Yo creo en Jesucristo nada más. Pero Jesucristo fue hombre también. No, Jesucristo no fue hombre. Jesús es hombre y es Dios. Bueno, ahora él no pero es la hombre, Biblia dice, fue glorificado. No, oiga bien, Jesucristo hombre, pero la Biblia dice, oiga bien, mira a mí todos los términos de la tierra y será salvo. ¿A quién hay que mirar? A él. Yo no miro a Barranco, yo no miro a hombre, porque Barranco falla, yo fallo y todos fallamos. Usted lo mira porque bastante que usted lo mira. Usted dijo que usted ve todos los videos de él. Claro que usted lo mira. No, pero yo no lo miro para salvación. No, pero usted lo mira para edificación, porque hay mucha edificación que le ha ayudado a él, usted. Bueno, pero en la Biblia no dice también coger lo bueno y desechar lo malo.
Ahora, yo le tengo una pregunta, Canelo. ¿Usted cree en la oración? De este video también, las personas que no están sintonizando, usted coja lo bueno, lo que usted crea que es de edificación, lo que usted crea que es bíblicamente, lo comprueba, va a buscar la Biblia, lo comprueba, y lo que usted crea que no es así bíblicamente, usted lo desecha, porque tampoco nosotros no, dice Pablo, que nosotros miramos como por un espejo, entonces tampoco nadie aquí tiene la verdad absoluta, porque estamos mirando como por un espejo. Cuando ya seamos glorificados, cuando nos vayamos o que Cristo venga, ahí entonces se nos será descubierto. Claro, pero ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Entiendes? Entonces, cuando dejamos el conocimiento de la palabra para creer más en los señales y los milagros, estamos poniendo las señales y los milagros por encima de la escritura. Señales y prodigios no están por encima de la escritura. Y es el problema de la iglesia hoy día. La iglesia se va más tras las señales que tras la Biblia. ¿Entiendes? Yo no digo que Dios no usa a Barranco, que Dios no lo puede usar. Yo estoy diciendo que todo testimonio que yo he escuchado de él, de su viaje al cielo, que ha ido más de 70 veces al cielo, la mayoría cuando lo busco, cuando lo comparo con la escritura, no tienen fundamento teológico, no tienen fundamento escritural. Cuando el apóstol Pablo dice, yo fui al cielo y se me impidió decir la revelación que me dieron, y se me puso un aguijón para que no me gloriara en sobremanera. Y yo escuché a un hombre que 70 veces ha ido al cielo, y Pablo nomás fue una sola vez, y hasta le puse un aguijón para que no hablara. Pero hoy día hay gente más grande que el apóstol Pablo. Barranco no dice que la del cielo, Barranco dice que fue a los aires, en la cárcel. No, varón. Usted tiene que escuchar. Él ha dicho usted tiene que escuchar el testimonio de él con Harrigan, donde él dice que ha ido, que Harrigan le pregunta, varón, ¿cuántas veces? Oh, no, yo he ido más de 70 veces al cielo. Y yo al cielo. 70 veces al cielo. Varón, yo lo veo siempre. Barranco. Varón. Que lo dijo, varón, lo dijo. Varón, pero 70 veces él ha ido al cielo. No sé, ojalá sean 3. Ojalá sean 3 veces. Él dijo, cuando Harrigan le preguntó a él, varón, ¿cuántas veces usted ha ido al cielo? Dijo, no, varón, ¿cuántas veces? Muchísimas veces. 70 yo creo que es poca, porque él dijo, pues muchísimas veces yo he ido al cielo. Pero si usted mismo dijo que estamos sentados en lugares celestiales con Jesús, ¿por qué a él no se le puede mostrar dónde él está sentado? ¿Sabe por qué, sierva? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. No. Lo primero es que un hombre que es llevado al cielo es con un propósito de glorificar a Dios. Dios no te va a llevar al cielo para glorificarte a ti. Eso ahí estoy de acuerdo. Es para glorificar a Dios. Y todo lo que dice Barranco, el único que es glorificado es Barranco. Porque el hombre grande es Barranco. Yo no llamo a cualquier gente, a ti que te llamo. A mí se me dio a comer del pan de la administración. A mí se me puso a ver videos de mis predicaciones y me dijeron, Barranco, tú estás bien, todas tus predicaciones son buenas y toma pan para que le lleve pan abajo, porque a ti solamente se te da. Sí. Todo eso está en el testimonio de Barranco, yo lo escuché. Sí. No te escuchamos bien, ¿no? Y dice de que como que el pan que le dieron, él se lo va a dar a quien él quiera. A quien él quiera. No, espérate, que ustedes lo que están atacando Barranco, porque estoy viendo como ahora. O sea, que él no lo dice eso. Él dice que le dieron a comer de un pan, pero no un pan físico, hermano, es un pan espiritual que está hablando. Ahora, ¿qué es lo que yo? No, él dijo el pan de la administración. Y él le dieron de ese pan para que trajera para la tierra también a dar del pan de la administración. Yo le voy a hacer esta pregunta. No, porque no fue una funda de pan de agua que le dieron, entonces pan de agua, toma, llévatelo para la tierra. Usted tiene que entender que algo simbólicamente, que no puede ser algo, una funda de pan de agua. Llévale ese a Vladimir que está en Santo Domingo. Oiga algo, ¿usted cree la oración? Pero es interesante que a él le dicen, esto no se le da a todo el mundo, tú eres una persona especial. El que siempre es glorificado en todos los viajes que le ha ido al cielo es Barranco. No, pero que yo no puedo remetir contra él. Mire, Gamaliel dijo algo, un sabio de la Biblia, que usted lo conoce muy bien. Porque usted domina unos cuantos textos bíblicos, muy importantes, son muy buenos, gloria a Dios. Gamaliel dijo, dejen esta gente quieta, porque si esta gente viene de Dios, nos vamos a ver guerreando contra el mismo Dios. Ahora, yo conozco tipos que están endemoniados que yo quisiera reprenderlos, pero yo no puedo atacarlo como usted arremetí en contra de él, porque no es mi hermano. Ahora sí, yo no puedo en contra de las escrituras, sí. Ahora yo estoy hablando en contra de él, o estoy hablando en contra de lo que él dice.
Pero No, una usted cosa, Nelo, usted porque está hay diciendo cosas que son que él está extrabíblicas. vanagloriado y todo. Él está Claro, de lo que él vanagloriado y dice que que, tiene ego y que se robó la gloria y un pero que sinnúmero de no, cosas. no lo estoy diciendo yo, él es que lo dice, varón. Él Pero dice, varón, eso es no es que para todo el varón, mundo, fue a mí que me lo dieron específicamente. Entonces ahora, él tiene, varón, él lo dice, Pues le ha claro, no es dolido mentira, eso. pero si él verdaderamente Este es su pasó papá. eso con él y aconteció eso, y si es una realidad, él va a tener que dar cuenta a Dios. Ahora, nosotros no somos los jueces, pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree en la oración? De que Dios puede sanar gente por medio de la oración. ¿en qué sentido? Y, no, ¿cómo así? Que te Que explico. ¿Usted cree que si yo puedo ir donde usted, a la iglesia suya, que tarde o temprano lo voy a ver allá y nos vamos a conocer, y puedo llamar a una gente y decirle, ven, que yo quiero orar por ti, que Dios me puso el sentir para orar por ti, por sanidad, que esa hernia que tú tienes, o ese cáncer que tú tienes, va para afuera en el nombre de Jesús? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que eso puede acontecer o que Es el eso Espíritu no? Santo que lo hace Varón, No, no, así. no, espérate. Yo de- quiero ver que él me va a contar él, porque sí, él es pero un desde el maestro de principio, enseñar. yo desde el principio dije que yo creo en los dones del Espíritu Santo, ¿Usted cree en todas las manifestaciones de la Biblia que están ahí? en todos los dones del Espíritu Santo. La La Biblia liberación, dice, en todo. por ejemplo, cuando usted ora por alguien, ¿no? La que tiene cáncer, ¿cuántos dones se van a manifestar? No es la oración que se manifiesta ahí, varón, porque usted me dijo de hacer una oración. Antes de orar, tiene que haberse manifestado por lo menos 3 dones. Y ¿Y para hacer la sanidad, cómo usted sabe que se manifestaron 3 dones? primero, El usted no sabía que esa persona estaba discernimiento, enfermo. Usted la Al tiene no un don saber que está revelación. psicológico. enfermo, ¿eh? O sea, ¿usted cree que se manifestó el don de ciencia para decirme a mí, después el don de la Sí. oración y después No, no, cómo? no. La Está el oración don de... es un No, don. no, no. La oración no es un don. La Biblia no presenta la oración como don. Incluso cuando tú buscas en el libro de los Efesios, la oración ni siquiera está entre las armaduras del creyente. La oración está entre lo que realmente lo que fortalece la armadura es la oración. Dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el espíritu. Pero no está entre las armaduras. Pero tampoco la oración está entre los dones. Busca el don de oración. ¿Dónde está el don de oración? No aparece en la Biblia el don de oración. Orar no es un don específico. ¿Tú sabes qué es lo que es orar? Es rogar y pedirle a Dios que cumpla su voluntad, que sea de acuerdo a su voluntad. En la oración no cambia la voluntad de Dios. La oración lo que hace es que se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú oras por mí, que yo estoy enfermo, tú lo que hiciste fue orar de acuerdo a lo que ya Dios había determinado. Si tú te buscas a Ananías está orando por Saulo, que viene de camino respirando amenaza. Jesucristo se le aparece a Ananías y le dice, vete a orar y órame por Saulo. Jesucristo le dice a Ananías, ora por Saulo. ¿Y sabes lo que dijo Ananías? No, yo no voy a orar por ese hombre es un come gente. Tú no conoces ese hombre. No, yo no lo conozco. Ananías, explícame quién es. Entonces, Ananías, si te das cuenta, no está orando por la salvación de Saulo, es para que Jehová le arranque la cabeza en el camino. No, pero ¿y por qué cuando él llegó allá le dijo hermano a él? Porque ya Jesucristo se le había revelado. Si tú te das cuenta, cuando Jesucristo habla con Ananías, ¿qué le dice a Ananías? Señor, no, pero ese hombre un come gente. ¿Y tú quieres que yo vaya ahora por él? Sí, pero que no era mentira. Es lo que hay una te das cuenta que no era mentira, era un león. Pero ¿qué pues pasó? entonces, Ananías, solamente Dios sabe. No, oye lo que te estoy diciendo. Ananías no lo consideró un hermano hasta que Jesucristo no se le reveló. Pero lo que te digo a ti, tú tienes que, por ejemplo, usted, con el mayor respeto, Canela, que escuché el nombre suyo hace mucho tiempo. Sí. Usted como hombre de Dios, usted tiene que orarle a Dios y decirle, Señor, ¿y qué esta cosa que está trayendo este hombre? ¿Esto es verídico o qué? Y usted no pierde nada con usted, ora a Dios, para que Dios, si es verdad que es como él dice, Dios le va a mostrar. Y si es una pamplina, una falacia, va a haber problemas con Dios, porque yo te voy a decir la verdad. Lo menos que puede hacer el hombre es jugar con Dios. Pero si tú tienes la Biblia, Bueno, es que él no me está diciendo, él no me está trayendo una apostasía. Ahora, si él me trae a mí que Jesucristo no es el Salvador, ahí me está trayendo una profecía, él me está trayendo un testimonio de él. Él no me está trayendo a mí una revelación nueva de que la Biblia le dijo, no. Él me está trayendo a mí un testimonio de él vivido. Yo no soy quien para yo cuestionárselo. Porque el pastor tuyo, tu pastor, muchísimo testimonio tiene de Dios. Pero tú no oíste la parte que yo dije. Yo te dije, pueda que sea verdad todo lo que él está diciendo,
Pero yo no tengo que creerlo. No, no, yo lo dije hace rato. ¿Qué fue lo que yo dije ahorita? Que puede ser verdad o puede ser mentira, pero que pero no esté en yo no tengo que creerlo. Yo no tengo la obligación de creer que nada que no está alineado con la Biblia, yo no tengo obligación de creerlo. Si no está alineado con la Escritura. Pero tampoco lo que él está diciendo va en contra de la Biblia. No es una herejía que le está diciendo. Sí, es una herejía. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú dices que tú eres la persona específica o especial para esa revelación. Yo no puedo hablar con fundamento porque realmente yo no he visto el video, pero ahora si pero va mira el otro, el que se murió. Que dice la Biblia es herejía, pero si no va en contra es simplemente extra bíblico. Es lo mismo. No, porque hay algo cosas que es no extra bíblico es una herejía. Que no van en contra de la Biblia. No, está en contra de la Escritura porque es antibíblico. Todo lo que es antibíblico es en contra de la Biblia. Pero no, él no está como yo, es que va en contra de la Escritura, pero algo extra bíblico es que en la Biblia no lo dice, no dice nada de ese tema. Si es extra bíblico es contra la Biblia. Sí, no, es fuera de la Biblia, porque en la Biblia no lo menciona, o en la Biblia habla de todos los temas, de todo el mundo. Tú sabías que no hay un tema. Dice, si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, no existiera libro. Una cosa es lo que Jesús hizo y otra cosa es lo que Dios plasmó en la Escritura. Tú sabías que todo está en la Biblia. No hay nada que no esté en la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la gente dice, la Biblia no habla del cigarrillo, pero no te habla de los vicios. Son vicios. La Biblia no habla del matrimonio gay, pero no te habla del matrimonio heterosexual, que varón y hembra los creó. Entonces te das cuenta cómo es que tú sabes cuando algo es bíblico, es simplemente cuando contradice una enseñanza directa de la Biblia. Si lo que tú me estás diciendo no está en la Biblia, pero contradice una enseñanza directa de la Biblia, no es bíblico. Es antibíblico. Es lo que ¿entiende ahora? Entonces, en el momento que un hombre sube al cielo 10 veces, come pan que nadie más te ha comido. Él dijo que subió a los aires, varón. Yo le voy a buscar ese corte y se lo voy a mandar por WhatsApp para que él dice yo lo vi, ese corte de los aires. El de los aires yo lo vi. Pero usted no ha visto de cuando él subió al cielo y él estuvo por todos los sitios que caminó en el cielo y que le dieron pan del cielo, le dieron el pan de la administración, que no se le da a todo el mundo, solamente a él. Óigame, a ese hombre agarró 4 ángeles, descendieron 4 ángeles a protegerlo a él, porque eso dice que el abrigo del Altísimo. A él lo protegieron 4 ángeles porque llegaron 4 ángeles a matarlo. Llegaron unos ángeles a matarlo. No, pero llegaron unos demonios a matarlo en Venezuela. Explíquese bien. No, eso no es Venezuela. Él está diciendo que 4 supuestos demonios llegaron a matarlo y 4 ángeles descendieron a cuidarlo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y lo subieron a la película, le dijeron a él, ¿verdad? Sí, escucha esto. ¿En qué momento de la Biblia tú vas a encontrar a un hombre de Dios testificando en toda la Escritura que Dios tuvo que mandar un ángel para protegerlo porque si no lo iba a matar? El demonio, no. ¿Y por qué mandan el ángel a soltar a Pablo y Sila? ¿Para qué fue el ángel entonces a soltar a Pablo y Sila? Era un demonio que lo iba a matar. Bueno, la gente no, era un enemigo. Pero entiende ahora. O sea, en la Biblia tú no vas a encontrar tal cosa. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Es una experiencia esotérica que estás totalmente en desacuerdo con la Escritura, porque acuérdate, los ángeles son espíritus, ¿sí o no? Claro, porque no son los demonios que son y los demonios que son espíritu también. Entonces, ¿cómo que los demonios que son espíritus, los ángeles que son espíritus y que es carne, a él no lo podían ver? Pero a los ángeles tampoco lo podían ver siendo ellos espíritus. ¿Cómo fue que nadie vio, ni siquiera los 4 ángeles que fueron a cuidarlo y tampoco los demonios? Tú no necesitas ningún demonio. El diablo no puede toparte a ti, no puede quitarte a ti ni siquiera un pelo, porque el poder está en la palabra de Dios, no pero es un ángel. Dios lo permite, la historia de Job. Para ver si no pueden hacer. Sierva, acuérdese que la historia de Job, que fue lo que, ¿a dónde fue Satanás a hablar? Al cielo. ¿A pedir qué? ¿A pedir qué? Permiso. Se da cuenta que el diablo no puede tocarte si Dios no le da el permiso. Entonces, si Dios no le da el permiso, ¿por qué tiene que venir un ángel? La legalidad. No, óigame a mí. ¿Qué legalidad le dio Job a Satanás? Ninguna. Y Satanás como quiera pero fue. Dios le dio permiso.
¿Se da cuenta? ¿Y qué le dijo Dios? Cuando No la toque su enfermedad alma. vino a David, cuando la enfermedad vino a David, porque tenemos que saber que dice que de lo espiritual se hace lo visible. Entonces, cuando la enfermedad vino a David, porque él pecó, dice que mientras encubrió su pecado, se envejecía su cuerpo. ¿Eso qué era? No eran demonios. ¿Y qué Eso no era? eran demonios. La Biblia no dice que eran demonios. El pecado matándolo, el pecado. Óyeme, esos no son demonios, eso es una depresión, un El estado. pecado es enfermedad. ¿Usted lo cree o no? Claro que sí, que esos no son demonios, esos son consecuencias de su pecado. Lo que tampoco estoy de acuerdo con Harrigan, que enseña acerca de demonios generacionales. No es bíblico tampoco eso. Pero en la Biblia dice que maldiciones generacionales hasta ¿Dónde? la tercera y cuarta generación. ¿Dónde dice? ¿Dónde lo dice? Que maldición. Búsquenmelo. Vamos a tener que hacer 2 videos porque nos salimos del tema profundamente. Varios videos vamos a tener que hacer. Oiga, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No son No, siga, que ahí no se queda. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí está el tema, que no todos cumplimos todos los mandamientos. No, escuche. Usted cumple todos los mandamientos. Escuche, dice de los que me aborrecen y después dice de los que me aman. No hay maldición generacional. Lo que Dios está diciendo es consecuencia. No, dice, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. En Así Éxodo es. 20, 5 y 6. Y Éxodo 33 también lo dice. ¿Qué es lo que está diciéndote Dios? Que no es consecuencia, no es maldiciones generacionales, es consecuencia de tu pecado, de los que me aborrecen. Ahora, si vamos a hablar de consecuencia generacional, David pecó, ¿no, verdad que sí? La consecuencia estaba supuesta a venir sobre quién? Sobre David. Si hay consecuencia generacional, tiene que venir sobre quién, Salomón, ¿no, verdad? Y la Biblia incluso dice, la espada no se apartará de tu casa. Pero, ¿qué significa la palabra Salomón o Shalomón? Explíquela, que usted la tiene ahí, suéltela. Reino de paz. Oh, no se cumplió entonces. ¿Se da cuenta? Porque es sobre lo que me aborrecen. O sea, las consecuencias es lo que yo voy a recibir. Aborreció a Dios en un determinado dice, tiempo. No, la Biblia dice, sierva, óigame, Salomón no rechazó a Dios. A matar no, dice que después de viejo, la Biblia dice después de viejo. Sí, se corrompió. Después de viejo. No cuando era, no al principio, después de viejo. Éxodo 34 dice, castigo la maldad de los padres en los hijos y de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De lo qué? No sigue más. Pero déjeme buscarlo entonces. Pero ya dice, Jesucristo dijo que la suba en el 7, es misericordioso por mi generación, perdono la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendré por inocente al malvado. Se da cuenta que es la consecuencia de mi maldad. Pero usted está oyendo, es la consecuencia de mi pecado. No digan jamás que los padres se comieron las uvas amargas y a los hijos les dio la dentera. No se dirá más este refrán entre vosotros. Eso está en el Antiguo Testamento. Usted y yo. Por amor al tiempo, porque ya llevamos 1 hora y media. No, ya terminamos. Pero usted se da cuenta que son herejías que se están introduciendo dentro de la iglesia como doctrina. Y usted sabe lo que es. Eso no es esto. El varón no doctrina con eso. Él está dando un testimonio. No. Cuando está hablando de maldiciones generacionales, yo lo he escuchado a Harrigan enseñar acerca de maldiciones generacionales. Un niño sale, por ejemplo, mi caso, mi padre era atracador, mi mamá era atracador, y yo desde niña, sin ver eso, yo también robaba. ¿Quién me enseñó eso desde niña? Eso se llama consecuencias generacionales. Yo no dije maldición, yo dije consecuencia. Usted está recibiendo la consecuencia del pecado de sus padres. Ahora, cuando usted se arrepiente, Dios, esas consecuencias van a seguir. Mi papá se arrepintió porque yo seguía con eso. No. Cuando usted, yo no le hablé de su papá, usted se arrepiente. Pero yo era una niña, ¿cómo yo voy
a arrepentirme de qué si no tengo el No, conocimiento? no, 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 O sea, no. son Yo no le estoy hablando de profundidades. niña. Óigame a mí de nuevo. Cuando usted se arrepiente de todos sus pecados, las consecuencias generacionales ahí se terminan en usted. Si sus hijos se arrepienten, ellos van, si no se arrepienten, ellos van a llevar la culpa de su pecado. Cuando hablamos de consecuencias generacionales, ¿sabe qué significa eso? Que yo no soy culpable de ser un ladrón. El culpable fue mi papá. Pero cuando entendemos que yo simplemente estoy recibiendo las consecuencias de mi pecado y tengo que arrepentirme de mi pecado, entonces lo vemos de forma diferente. No hay tal cosa. ¿De qué yo me tengo que arrepentir si yo no fui que cometía eso? A mí ¿O no? nadie me enseñó a robar. Espérese. Ni... La Biblia dice que desde que nacemos somos pecadores. Usted no peca, oiga bien, no es su pecado que le hace pecador, es que usted es pecador y por eso peca. Pecamos porque somos pecadores. Bueno, estos son muchas A pecar nadie nos profundidades. enseña. Estos son muchas profundidades que tenemos que venir, ponernos de acuerdo en un tema para desarrollarlo bien concentrado de todo lo que hemos hablado. A ver si podemos hacer otra segunda parte con usted, porque en verdad ha sido de mucha edificación y hay muchos puntos que todavía no nos han quedado claros y que no hemos podido llegar a solidar, pero por amor al tiempo no podemos. No podemos seguir ya. Terminamos. Como por amor al tiempo no podemos continuar, pero ha sido de mucha edificación. Hay mucho tema de qué hablar. Usted tiene mucho jugo que sacar, hay que aprovecharlo. Entonces, no sé si usted puede venir en otra ocasión para seguir nosotros hablando un poco más sobre, pero coger un tema en específico, porque hemos saltado muchos temas, coger un tema para concentrarnos ahí hasta llegar a una conclusión o intentarlo, porque como decimos, aunque usted no lo crea, estamos en el mismo tema. Usted tiene que, de todo lo que hemos hablado, usted tiene que ir a leer su Biblia, a escudriñarla, a buscar si lo que nosotros estamos hablando o no es verdad o no a través de la Biblia. Esto es muy importante. Así que yo no sé si Elvi quiere despedir o despido yo o cómo lo hacemos. Elvi se fue, bueno, pues entonces voy a estar despidiendo yo. Ha sido un placer conocerlo, Candela. Igual, Dios le bendiga. Que no sea la última vez que nos veamos. Candela, oíste, Candela. Candela. Usted tiene candela, chip y fuego y todo lo que prenda, para todo lo que vayan en contra de la Biblia, ¿no? Ella no cree en eso. Bueno, entonces ha sido un placer. Espero que este video haya sido de edificación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenlo en los comentarios para cuando volvamos a invitar a Candela, hacerle esta pregunta. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Y bueno, aquí está el nombre de Candela. No sé si usted tiene redes sociales. Octavio Canela. Dígale su canal para que lo sigan en su canal de YouTube, que hay mucho. El canal de YouTube. Diga el nombre de su canal para que lo busquen. Debe darle. Buscando. Bueno, aquí Elvis se lo va a poner su canal de YouTube, un screenshot de su canal aquí. No, muchas gracias por acompañarnos, Canela, en esta hora, en verdad. Ha sido de mucha edificación para nosotros en el día de hoy y esperamos que se repita, la verdad, en una próxima vez, como dijo Jessica, con un orden de los temas, porque ahí yo sé que hay mucha hambre de conocimiento, pero vamos a tener que ordenarnos Bueno, pero estuvo bien porque no fue de un tema a otro, sino que mientras íbamos hablando iban surgiendo temas. Amén. No, muchas gracias, hermano Canela, y ya usted sabe, usted es parte de esta familia y cuando lo vamos a coordinar para invitarlo de nuevo cualquier rato de esto. Claro, lo único que ya para terminar y concluir, como dije anteriormente, yo no es que no lo sé todo, yo no sé nada, yo nada más sé que la Biblia es su propio intérprete y lo he dicho, no crean en mí, busquen y examinen bien de si lo que se está hablando no simplemente está en la Biblia, sino que es bíblico. Porque con la Biblia es que se han hecho todas las herejías y toda la falsa doctrina que hay hoy día es con la Biblia. Lo que tienen que saber es que es bíblico, que es algo bíblico, algo que va de acuerdo a todo el canon de la Escritura.
algo que no se contradice con nada de la escritura. Entonces, mirar a ver y chequear, ver si es bíblico lo que se está enseñando. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, insensato. ¿Quién os estorbó? Ustedes iban caminando bien. Pero ¿quiénes los estorbó? Le trajeron diferentes cosas, le dijeron cosas que supuestamente con la Biblia que no eran bíblicas. Por esa razón es que la Biblia tiene que ser el centro de nuestra interpretación. Y me excuso con el varón que le ofendía al pastor. No tengo nada en contra del pastor Barranco, ni Harrigan tampoco. Simplemente hay puntos teológicos que estoy en desacuerdo. Es simplemente eso. Pero no es que yo estoy en contra de ninguno de ellos. Son hombres de Dios, usados por Dios. Dios lo ha usado en el pasado, lo usa ahora también, porque Dios no nos usa por quienes somos, Dios nos usa por quien es Él. Es por su gracia. Nada hacemos para que Dios nos use. Es su gracia. Claro. Así es que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Y hasta la próxima. Esto es el podcast La Iglesia por Dentro.